Permiso, buenas Solo noches. voy a dar A ver, el tema sería ¿qué es religión? ¿Qué significa ¿Y qué la es palabra religioso? religión? Las dos Claro, cosas. no, entonces, bueno, ¿Qué le es vamos a dar religión y qué es tiempo a religioso? Roosevelt y tiempo a Leo para que puedan definir la palabra religión. Adelante, ¿quién quiere? Roosevelt desde Yo Nicaragua. empiezo. ¿Leo desde México? Yo empiezo, con un minuto le defino a Roosevelt. Bueno, Según adelante, Leo, y te contesta Roosevelt. Adelante. Perfecto. Mira, parafraseado, porque si trato de alargarme, pues, religión significa religar. El que está en comunión con Cristo. El que está en comunión con Cristo. Por ejemplo, nosotros sí decimos que tenemos religión porque estamos en comunión con Cristo, porque amamos a Cristo, porque buscamos a Cristo, porque todo lo hacemos en el nombre de Cristo. Y religioso, según la doctrina católica, porque muchos se confunden, es el que está constantemente practicando su religión. Eso es todo. Hay otros detalles donde dicen que religioso es lo que va a decir Roosevelt, pero hay definiciones donde lo que le estoy diciendo está acertado. Eso es todo, hermanos. Ok. El concepto religioso es así. Religión supuestamente está en el diccionario español, o sea, en enciclopedia española, que quiere decir religare o ligamiento entre el hombre y Dios. Eso quiere decir religión. ¿Ya? Pero creer en Cristo no es religión, creer en Cristo es diferente. Creer en Cristo es creer en Cristo, no es religión. Entonces hay un concepto diferente entre religioso y el que cree en el Señor Jesucristo. No es lo mismo. Porque la religión es así. Concepto religioso es supuestamente religión, es aquel hombre o aquellos hombres que tienen una organización y que tienen un templo donde ellos van a adorar supuestamente a Dios. Esas son las estructuras religiosas. Estoy hablando de las estructuras religiosas. Y tienen un representante, ellos, toditos ellos, ante Dios y ellos, que es supuestamente su pastor. Pero el creer en Cristo no es así. El creer en Cristo es una comunicación directa con Cristo. Creer en Cristo es diferente, no es lo mismo ser religioso que creer en Cristo. Ok, eso es mi concepto. Pues el concepto bíblico es ese, ¿no? Creer en Cristo. Y el concepto religioso, ya lo oímos que lo dice la enciclopedia española, que religare, que es religamiento o un acercamiento a Dios. Es el concepto religioso. Adelante. Escuchamos a otro, ¿no? Freddy. Freddy. ¿Si está escuchando, Freddy? O Leo, adelante. No, yo nomás lo que le diría a Roosevelt, que cuando quiera decir que utilizar la palabra religioso como algo negativo, está mal. Es lo único que le diría, amigo Roosevelt, si utilizas la palabra religioso no es algo negativo y no lo utilices como algo, como una ofensa o como algo. Simplemente es cuando uno está más apegado al Señor y está en constante comunicación con el Señor. Haz de cuenta que en el caso de nosotros como católicos, por ejemplo, las personas que son religiosas son las que van, los que van siempre a misa, las que están cumpliendo la doctrina del Señor al 100%. Porque hay muchos católicos que no cumplimos esa doctrina, ¿eh? No cumplimos esa doctrina. Entonces, los que estamos en constante comunicación con Dios somos los religiosos. O sea, no le encuentro ningún sentido negativo. Perfecto, bueno, Leo. ya no opino porque estoy trabajando. Perfecto. Ya los dejo. Perfecto, Leo. Yo creo que yo te di el concepto de religión, ¿no? Pero el creer en Cristo no, porque Cristo está en uno, ¿no?
Entonces no es lo mismo ser religioso que creer en Cristo, porque Cristo está en uno. Cristo anda en uno. El Espíritu de Dios mora en nosotros, en el que cree en Cristo. El Espíritu de Cristo anda en él. No es lo mismo ser religioso que Cristo esté en uno o creer en Cristo. Ese es mi concepto, pues. Ese es el concepto mío en el aspecto no mío, sino las escrituras lo avalan, ¿no? Entonces, el concepto de religión, yo ya te lo di lo que dice la Enciclopedia Española o lo que dice el diccionario español, el significado, qué cosa es religión. O sea, te di los dos conceptos, ¿no? El creer en Cristo y ser religioso. Permiso. Voy a leer con Adelante. la Reina Valera. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. A ver, ¿cuál es la religión pura sin mancha? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Eso dice acá la Reina Valera. Adelante. Sí, ese es el concepto religioso. O sea, que Todas las el que Biblias dicen eso, la dice, verdadera religión es lo que acabas de decir tú. dice ese versículo, el que se cree religioso, haga esto. O sea, que tienen que haber acciones buenas. Pero yo no me creo religioso. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Cristo. Yo no soy religioso. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Cristo y Cristo está en mí. Entonces, no es lo mismo ser religioso que ser cristiano. ¿Por qué? Porque número uno, yo llevo el sello de Cristo. ¿Dónde? En mí y en mi frente. Y el espíritu de Él está en mí. Porque Cristo vive en mí, dice Pablo. Entonces no es lo mismo ser religioso que ser cristiano. Hay una diferencia. Adelante, pues. Es que se fue el hermano Leo. Pues sí, es que él lo dijo, pues está bien, perfecto. Claro, Él defiende su yo te concepto. entiendo lo que vos querés decir. Vos querés decir, cuando respecto a lo que vos decís, yo no soy religioso, es porque vos querés decir, mira, acá tenés la religión católica, la religión ortodoxa, la religión adventista, la religión testigo de Jehová, bla, bla, esta. Entonces, vos querés decir, no, yo me sujeto a lo que dice acá y no estoy en tal denominación. Eso es lo que yo interpreto de lo que vos querés decir. ¿Puede ser? Bueno, yo me baso en lo que las escrituras Sí, dicen, ya ¿no? entendí. Lo voy a llamar Porque otra vez, pero dice que está trabajando él. Oh, no, que ya, ¿para qué? ¿No? O sea, yo sé la posición que él da, pues, la religión, y yo no estoy en contra de lo que él dice. Sí, es cierto, dice que la religión quiere decir religar con Dios, o ligamiento o con Dios, pues. Pero vemos vemos el ligamento cuando las escrituras nos habla de un concepto que creer en Cristo es diferente al concepto religioso. Porque Claro, el vos querés concepto, decir, el no creer está en Cristo, sujeto. Yo entiendo lo que vos querés decir. Yo no estoy, vos lo que vos querés decir es esto. No estoy sujeto a tal denominación, por ejemplo. A ver, si sos adventista, no te reunís los sábados, estás en pecado. Si no lees el conflicto de los siglos, ya no sos un verdadero adventista. Si no haces tal cosa, no sos adventista. O sea, si no seguir todo lo que dejó Helen de White, no sos adventista. Tomé un ejemplo, tomé solamente un ejemplo. O sea, si no seguís tal cosa, no sos. Si no seguís tal cosa, no sos. Entonces, yo sí te entiendo lo que vos querés decir, ¿eh? Yo sí entiendo lo que vos querés decir. Vos te referís a ese sí, tema de no estar sí. sujeto a una denominación inventada por la persona, donde que, o sea, a esa, ya sé que la religión es cristiana,
No somos de religión judía, no somos de religión musulmana, somos creyentes en Cristo, somos seguidores de Cristo, por lo tanto, para nosotros todos Cristo es nuestro Salvador. Pero a lo que vos te referí en este ámbito es exclusivamente a que si estás en tal lugar, bueno, tenés que acatar esto, esto y esto. Si estás, por ejemplo, con el testigo de Jehová, está esto y esto y esto. Si vos estás con el pentecostalismo, hay esto, esto y esto. Si estás con el catolicismo, hay esto y esto y esto. Al menos es lo que yo interpreté, Roosevelt, siempre. Bueno, correcto. Es que por lo menos, escuche bien lo que es el concepto religioso. El concepto religioso es, si no estás apegado a mi denominación o a mi iglesia, si no venís a esta iglesia, no vas a ser salvo. Claro. Ese es el concepto religioso, ¿no? Es lo que yo, por eso te estoy diciendo, que es lo que vos crees ahí. Y El entonces, concepto cristiano es este: Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿En qué momento? En todo momento. No es necesario ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo si en este momento me da gana de orar o quiero orar, ahí nomasito oro y ya tengo comunicación con Dios. No es necesario que yo vaya a una religión o que pertenezca a una religión, no, porque Cristo es alguien personal que anda en uno, está en uno. Y si Cristo está en uno, entonces yo tengo que orar en todo momento y en todo lugar y en todo momento. Pues yo no necesito de ir a esas iglesias para estar comunicándome con Cristo. Para nada. Pero es lo que ellos yo te no, ellos referí. el concepto de ellos es que tenés que estar apegado a esa iglesia, tenés que estar yendo a dejarle, qué sé yo, su limona, lo que tú quieras, y esto que el otro, tenés que estarlos visitando, porque si ya no los visitas, visitan ellos tu casa y ya está descarriado, hermano, ¿qué le ha pasado? Esto que el otro. Ese es el concepto religioso. Pero el concepto cristiano no. Cristo, dijo Pablo, está en mí, yo en Cristo, dice. Yo oro y en todo lugar y en todo momento, como dijo Pablo, es necesario que todos los hombres levanten mano santa en todo lugar y en todo momento, no solo en esos templos. ¿Por qué? Porque yo soy templo del Dios viviente. Primera de Yo no Corintios, necesito. capítulo 3, versículo 16. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y 6:19, lo dicen dos versículos. Sí. Sí, Entonces, lo leemos, espera, no, ya que estamos acá, ya lo leemos lo que dice acá en Primera de Corintios, capítulo 3, leemos bien desde el 16, a ver, creo que desde el 16. No, vamos sí, a leer desde el capítulo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabías que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, el cuerpo mismo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, vosotros santo es, dice. Nadie Ahora el se... 6. Sí, Dale, termine. Termine. el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, dice. Mira, escucha bien lo que dice en el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Para que llegue a ser sabio. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo, es insensatez para con Dios, pues escrito está. Ahora hay un punto y coma y dice, escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora lea el 2 de Corintios, creo que es la primera o segunda de Corintios 6:19 o 18 por ahí. 6, 18, 19. Segunda de Corintios 6, 18, 19. Sí. Bueno, le leo acá. 19 no tiene en la Reina Valera, segunda de Corintios capítulo 6, tiene 18. Y seré para vosotros Pues primera de Corintios 6, 19. bueno, ahí sí. Primera de Corintios sí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, 19. Ahora sí.
Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, dice. O ignoráis, ahora es una pregunta. Escucha, en el versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Porque Dios mora en nosotros y obviamente te lo está diciendo. O ignoráis, entre un signo de pregunta, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, que no sois vuestro. ¿Qué es en el 20? No hay el 20, no hay 20. No. Primera de Corintios. Sí, perdón. Porque habéis sido comprados, dice, por precio, glorificad pues a Dios. Gloria a Dios. En vuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, en vuestro cuerpo, dice acá, o sea, en nuestro, cada cual en su cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya es, ahí nomás dice, ahí no hay toda la respuesta. Otra vez se lo leo. Mira, porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Obviamente, el espíritu cuando morimos también vuelve a Dios, como lo dio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo con nuestras acciones. Andar en santidad, como el el versículo 20 te lo dice, porque habéis sido comprados por precio en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no son de nosotros. No. Ya no son de nosotros. Nuestros cuerpos ya no son de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos... Dios mora en nosotros, ya lo sabemos. Por eso que dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Entonces Dios está como cree la religión. Dios está en esos templos que ellos van ahí todos los domingos, todos los días a hacer misa y esto que el otro. No, Dios está en uno. Dios está en uno. En todo lugar y en todo tiempo usted tiene que dar gloria a Dios. En todo lugar, no solo en esas iglesias. Esa es una hipocresía, ¿no? Espera, te hago una pregunta. Ya te leí Primera de Corintios 3, 16, 17, 18 y ahora Primera de Corintios 6, desde el versículo 18, como me dijiste. Te lo voy a poner acá, a ver. Lo voy a poner en el chat. Ahora te hago una pregunta. Entonces, Roosevelt, ¿usted no se congrega en ninguna denominación ahora? ¿No va a ninguna? No. Porque la Biblia no me dice eso, que hay que congregarme en una iglesia. No se es ante la presencia. Espera. Pero la Biblia te dice que Cristo es la cabeza y que es la cabeza de la iglesia, o sea, y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo interpretas esto? Ya que estamos, bueno, el tema era otro, era sobre religión. Sí, ahora lea Hebreo 10, 18. No se olviden de congregarse, dice, no se olviden. No, mira, no, ahí lo dice. No. Ahí Hebreo 10, 18 no lo dice que hay que congregarse. Hay que congregarse. Pero espera, ¿qué me dijiste recién de la iglesia? Hebreo 10, 10, ¿cómo dice? No, ¿qué me dijiste recién de la iglesia? ¿La Biblia qué dijo? ¿Qué me dijiste? ¿No me dice? Que en esos templos ahí no hay que congregarse, es ante la presencia de Dios. Eso lo dice Hebreo 10, 18. Espera, sí, vamos por parte, tranquilo. Porque el tema era otro, ¿eh? El tema era otro, pero mira. Sí, pero no, bueno, estamos viendo el concepto religioso, de religión. Pero la Biblia te dice que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Sí, y la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia es un conjunto de feligreses, eso ya lo sabemos. Hasta ahí nosotros andamos. Por eso te quería leer esto primero. Así como la iglesia está sujeta a Cristo,
O sea, la iglesia es la que está sujeta a Cristo. Así también las casadas, ahora hace una comparación. Dice, lo estén sujetos a sus maridos. En el caso que esté casada, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora, mira lo que dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Te habla de una iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, Ahora, sí, no, yo voy por partes. El tema es religión, sí, yo entendí muy bien lo que querés decir con la palabra religión. También te leí lo que dice Santiago, creo capítulo 1, versículo 27, si no mal recuerdo, o 26, a ver. sí. Santiago. Ahora comienza a leer. Si no, Ahora ya enseguida. Creo que okay. Santiago 1, que 27 estaba bien. Donde Sí, dice la la religión religión perfecta. pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta. Pero ¿cuál es la religión pura? Visitar huérfanos, a las viudas, las tribulaciones. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, guardarse sin mancha del mundo, no pecar. No pecar y no hacer todo lo que le ofende a Dios, y cumplir con los mandamientos es guardarse sin mancha. Claro que sí. Pero Esa es referente a las acciones del creyente. Sí, pero ahí habla de la religión. Ahora me dijiste que yo lea Hebreos. Ahora Hebreo desde el 14 hasta el 18, léalo. Bien. Hebreo 10, 14 al 18. Sí, espera que ya voy. Hebreo capítulo 10, versículo 14. Voy a leer. Porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y dice, y pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Acá está hablando del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Desde Hebreos capítulo 1 podemos observar esto. O sea, acá está hablando del sacrificio que hace Cristo en la cruz. Sí. Lo hace una vez para siempre. Pero, sígalo leyendo hasta el 25, léalo. Sí, pero esto es lo que estaba hablando con el hermano Leo era sobre religión. El tema es, ¿qué significa religión? No el sacrificio en sí de la cruz. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mira lo que está diciendo en el versículo 19. Puedes traer un calvinista también acá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Ajá. Por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Ajá, ¿cómo nos abrió a través del velo? Esto es de su carne. ¿Recuerda lo que dice en Primera de Juan? Capítulo 5, creo que es versículo 1 y 2. El que no confiesa que Cristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Dice, ¿y por quién es dado a luz? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa, el sacerdote que se refiere a Jesucristo. Ya, dice, entonces se da cuenta, ¿quién es el sumo sacerdote el de la casa de Dios? No es que me doy ¿A qué cuenta. se refiere? Se está refiriendo a la iglesia, o sea, a su pueblo. Pero a ver, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Efesios 5:23. Jesús creado y su pueblo, ya te lo dije, eclesía. Y Cristo es la cabeza, ya te lo dije. Pero el tema es ser religioso. El tema es, ya lo sabemos. Por eso, entonces ahí, ¿qué nos dijo en el 18? Final, te lo sigo leyendo. Adelante. Acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Acá está. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué unos a otros? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas buenas obras que las sacan muchas veces, ¿eh? ¿Viste? El versículo 24 te lo está diciendo. Considerémonos, que bueno que me diste esta parte bíblica. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Esta es la ley de amor que te dejó Jesucristo en Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9 y 10. Y esa es la ley del amor, porque Dios es amor, obviamente. Y entonces dice, y estimularnos al amor. Por eso es que pide que se congreguen. Dice, y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos, mira, como algunos tienen, o sea, ¿qué significa congregarse en tal lugar? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, te pide que nos tenemos que congregar. Claro que me vas a dar este versículo, donde 2 o 3 más están congregados, ahí yo estoy. Pero bueno, si es presencial o cómo es la congregación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de averos de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres, de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, el que pisotea a Jesucristo y tuviere por inmunda su sangre, la del pacto, en la cual fue santificado, o hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, dice, y perdurable herencia en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararle un lugar. Viste que Cristo dijo que en la casa del Padre de él había muchas moradas, ¿recuerda ese texto bíblico? Y que iba a preparar lugar para nosotros, dijo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis? Creo que es el versículo 22, capítulo 22, versículo 12, donde ¿qué es lo que te dice? Te dice que Él vendrá y nos recompensará con un galardón de acuerdo a nuestras obras, dice. Eso dice. Ahí llegó Leo, así que Leo sigue. Porque dice, hoy es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que retroceden, dice, para perdición, pero nosotros no somos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar del alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Adelante, Leo. El tema sigue porque yo no lo quiero desviar, pero él sí Roosevelt me dijo que yo leyera Hebreos ahí, entonces yo lo leí hasta el final. El tema es, ¿qué es religión? ¿Qué significa religión?
O sea, ¿qué interpretación damos con la misma Biblia a la palabra religión? Adelante, Leo. Pues ya nada más que decir, ya lo dije. Yo tengo el concepto de lo que es religión y creo que etimológicamente coincido con lo que he estudiado, lo que significa religión. Entonces, unos dicen que no tienen religión. Muchas denominaciones protestantes, no, es que yo no tengo religión. Pues yo sí tengo. Ya lo dije, ya lo repetí 2 veces, ya para que lo repita. Claro. Eso es todo, mi querida Anne. Sí, yo también te quiero. Mi querida Anne. Yo también te quiero, Leo. Escucha, vos sos de religión cristiana, no sos musulmán, no sos judío. Bueno, creo que los budistas no es ninguna religión, es una filosofía de vida. Si alguien que me corrija, si yo no sé bien esto. Pero sos cristiano católico. O sea, no sos un cristiano listo. A ver, ¿qué cristiano? Cristiano adventista, cristiano luterano, cristiano ortodoxo, cristiano adventista, cristiano testigo de Jehová. No son cristianos católicos. O sea, profesás el cristianismo. Así que Roosevelt, ¿qué es lo que profesa? El cristianismo, pero basado en qué fe, qué fe. Roosevelt, pentecostal, adventista. Adelante, Roosevelt. Porque Roosevelt, el que es católico es católico. Nada de Cristo tiene. El que es cristiano es el que lleva el sello de Cristo en él y el que lo lleva en su frente. Ese sí es cristiano. Claro, pero que vos sos cristiano, pero el que es católico es católico. El que es testigo de Jehová es testigo de Jehová. Claro, pero que el testigo de Jehová te va a decir que es cristiano. Ahí está. Y el adventista te va a decir que es cristiano. Y el pentecostal te va a decir que es cristiano. Claro que sí. Ahí está. Claro que sí. El cristianismo tuyo, tu doctrina cristiana, a ver cuál es la esencia tuya para poder decir dónde te bautizaron. Porque, a ver. Número uno, soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy bautizado en el nombre de Jesucristo y llevo el sello de él en mí. ¿Qué pastor te bautizó, Roosevelt? ¿Qué pastor te bautizó? Era de una No, eso es lo de menos, ¿no? No es lo de menos, porque yo tengo que saber si te bautizaron. Eso es lo de menos, no, ¿y por qué? No, Roosevelt, si te bautizaron. Carlos Ortiz. Roosevelt, escucha, el tema es religión, pero el tema fue Carlos Ortiz. Carlos Ortiz. Yo doy. Hola, Carlos, Dios te bendiga. Yo doy. El tema es religión. Espera. Carlos Ortiz. No, espera. El tema es religión, pero si yo digo, soy cristiana y se acabó, a ver, sos católica, sos ortodoxa, sos adventista, ¿qué soy? Ahí está. ¿Quién me bautizó? El que es cristiano o el que es católico es católico. Nada de cristiano tiene. ¿Ah, no? No, nada. El que es cristiano o el que es católico es mariano. Nada de cristiano tiene. Roosevelt. Espera un segundo. Espera. No lo ofendas a Jesucristo. A ver. El que es cristiano. Era religión. ¿Qué era religión? Espera, Carlos. El tema era son los que persiguen a Jesús. El tema era religión. ¿Qué significaba la palabra religión y qué es lo que podemos entender con la Biblia? A ver, ya le di el concepto. No. Ya le di el concepto. Ahora está hablando de Mariano. El único Mariano que yo conozco es dado a luz por la Virgen María. Estoy hablando de los que se caracterizan ser católicos, ¿no? ¿Qué se caracterizan los católicos? Que son católicos marianos. No, el único mariano que yo conozco es el que dio a luz la Virgen María. Mateo 1:26, Lucas 1:35, Gálatas 4:4. No, señora. No puedo nada de eso. No, señor. Nada de eso. El bla, bla, bla no me sirve. No me sirve el bla, bla, bla. Quiero nada de eso. Señor. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1:35. El único mariano es Cristo. El único que lo dio a luz
la Virgen María, a ver, es a Cristo, en lo que yo veo de la Biblia. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Gálatas 4:4 dice que es nacido de mujer virgen y bajo la ley mosaica, obviamente, vino bajo el rito judío. Así que hasta ahí el mariano que veo es Jesucristo. Ese Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Como dice en 1 de Timoteo, creo que no. A ver, ayúdame, Roosevelt, porque lo que yo te estoy dando es Biblia. Y vos me estás dando bla, 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 y el bla, 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 a mí no me sirve. A ver, el bla, 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 mariano, los católicos a mí no me sirve. El único católico mariano no conozco. Yo conozco mariano Jesucristo. Jesucristo sí es dado a luz por la Virgen María. Sí estuvo en el vientre de la Virgen María. Sí fue educado en vivo y en directo por la Virgen María. Sí que la Virgen María lo acompaña hasta la cruz. Así que a mí no me acompañó ahí hasta la cruz porque yo no soy Cristo. No me dio a luz. ¿Te das cuenta? Ni a vos, ni a Carlos Salazar, ni a Freddy. Ahora, si te molesta que Jesucristo sea mariano, ese es un problema tuyo. Yo soy cristiana, en serio. Yo no tengo Cristo. Nunca ¿No? dijo el Señor Jesucristo, crean en mi Madre María. Nunca lo dijo. Todo lo Nunca lo contrario, es dijo. la Virgen Si María la él, que dijo, hagan lo que incluso, Él les dice. exacto, al contrario, Sí, fue lo todo lo que dijo contrario, María. hagan lo que... Hagan lo que Él les Ujú. ordene. Entonces, ¿y todos Pero, creyeron en ¿y quién? por ¿En qué María vos? o en A ver, Jesús? mira, de un tema nos vamos a otro. Todos creyeron en Él. En Él, ¿en quién? En Cristo creyeron. ¿Quiénes? En el Hijo Todos, de Dios, no hasta en María, el Hijo de Dios, el hasta que te María vino, misma. sí, en el Hasta Hijo de María Dios, misma en el Hijo de ordenó Dios, que todos pero, creyeran a lo ver, que Él les ordenara. Hasta escucha, María el misma tema creyó es en que Él. vos dijiste, Entonces, el tema que entonces, vos dijiste, espera, entonces ¿qué Rupert, era? ¿Qué el era? ¿Qué era tema María? es que vos Cristiana. dijiste que los Cristiana. católicos eran marianos. Yo te dije Sí. que el que era mariano, el que fue dado a luz por la Virgen María es Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Te lo voy a tener que leer porque parece que no te gusta la Biblia acá. Sí, pero O sea, la Biblia les eso gusta yo no lo cuando les niego. conviene. Cuando no les Yo no conviene, lo la niego. Biblia se la pasan, ¿saben por dónde, no? Lucas capítulo No, 1, versículo para nada. 35. Vamos, que sos pentecostal unicitario, ni siquiera trinitario sos. Respondiendo el Sí, ángel le dijo, adelante. el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, ese poder que no te gusta, como fue cubierta la Virgen María, también vino sobre ella. Te cubrirá con su sombra, punto y coma. Por la cual también el santo ser que nacerá, ese que vos decís que es Padre, porque no puede ser que la Virgen María haya dado a luz al Padre, ese que vos decís que es Espíritu Santo, no puede ser que la Virgen María haya dado también a luz el Espíritu Santo, porque sería más diosa que Dios. ¿Te das cuenta? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso es lo que te dije. Jesucristo sí fue mariano, ¿sabes por qué? Porque nació de la Virgen María. Antes no se llamaba Jesucristo. Antes no se llamaba Jesucristo. Cuando nace de la Virgen María, nace un ser humano y ese sí que es mariano. Ese sí que es mariano. Ese que va a la cruz, ese que derrama su preciosa sangre, ese sí que es mariano. Y ese es el mediador entre Dios y los hombres. Ese sí que es mariano. No me hablé de los católicos, hablame de Cristo, hablame de la Biblia. De la Biblia hablame. Hablame del santo ser. Háblame de este santo ser que es dado a luz por la Virgen María. Háblame de este Hijo de Dios. Y mira si es mariano. Te leí Lucas 1:35. Ya que me desviaste el tema, te tengo que seguir leyendo. Ahora te voy a dar Mateo 1:23, que es un texto que me gusta mucho y me gusta que lo lean todo. Y dará a luz un hijo. ¿Quién dio a luz ese hijo? Y llamará su nombre Jesús. ¿Pero quién dio a luz ese hijo? A ver, ese hijo mariano. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero lo que dio a luz era un ser humano, ¿o no? ¿Era hijo de María, sí o no? Y era hijo de Dios. Y el nombre Jesucristo. Y llamará su nombre, ¿te das cuenta a partir de ahí? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Acá tenés un mariano. Este sí que es un mariano legítimo. Este sí que es un mariano legítimo. Es hijo de mujer virgen y bajo la ley. Vamos a leerlo. No cosa que me diga que yo estoy inventando. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¡Wow! Mira lo que dice. Cuando vino el cumplimiento de tiempo, ¿qué pasó cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios, Padre Celestial, que lo envió a su Hijo, sí, envió a su Hijo, es enviado. ¿Nacido de dónde? De un repollo. Ay, no, eso no dice la Biblia. No, eso no dice. No, lo trajo una cigüeña. No, eso tampoco dice la Biblia. Nacido de mujer. ¿Qué quieres, mujer, conmigo? Todavía no ha llegado la hora. Nacido de mujer y nacido bajo la ley mosaica, porque el otro pueblo todavía no estaba conectado, que eran los gentiles. Y el que se encarga de conectar el pueblo gentil con el primer pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, es Cristo. Otra vez, mira, acá tenés un Mariano. No me nombres a mí como Mariana, no lo nombres a Carlos Salazar como Mariano. Nombralo el que nació de ella. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¡Oh, qué Mariano! Este Mariano, que es el mediador. Sí, no, este es el Mariano, que es el mediador. Este es el Mariano mediador. A ver si es acá que lo que dice. Dice, el cual dice, porque esto es bueno y agradable. No, lo leo de acá. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. No sé si aprendieron lo que son acciones de gracia. Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, agradable, delante de Dios nuestro Salvador. Aquí viene. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira si me escucha un calvinista. Dice, porque hay un solo Dios. Sí, ya los Deuteronomio me lo dijo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Este Jesucristo, hombre, es el que te lo dio a luz la Virgen María. Mateo 1:23, Gálatas 4:4, Lucas 1:35. Y para que veas cómo estaba ella siempre con el niño, Mateo capítulo 2, versículo 11. Y para que veas cómo se preocupaba esa mujer, Lucas capítulo 2, léelo entero. Y para que veas cómo se preocupó Jesucristo, que ya estaba en la cruz. Cuando vio a su madre, se la entregó al apóstol amado. Ahí tienes a tu hijo. Y cuando vio al apóstol amado, dijo, ahí tiene a su madre. Y desde ese momento, se la llevó a su casa. Adelante, Mariano. Roosevelt no es cristiano, es doctrina Monroe. Ya lo sé que doctrina Monroe. Es gringo. Pero yo leí la Biblia, Carlos. Es gringo británico. Entonces termino acá esto, porque si es gringo británico, le digo Dios los bendiga y hasta otro momento. El tema era la religión, pero como Roosevelt quiso hablar de los marianos, es masón, yo tuve que hablar de Cristo. Británico. Bendiciones. Masón gringo británico protestante, no es cristiano. No. Claro, pero él habla de un cristianismo, que él es Cristo, pero él no él es no obedece a Cristo en no Mateo 28:19. El cristiano tiene que ser papista, número 1, luego mariano, número 2, y tercero tiene que ser católico. No más. Bueno, habla con Roosevelt. Yo solamente le di los textos donde está el hijo de María. Bendiciones.